¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El próximo sábado, 21 de marzo, entre otras cosas, se festeja el Día de la Lucha contra toda forma de discriminación racial. México es un país que, entre otras cosas, discrimina por el color de la piel. A propósito de este día y de este tema, traigo al programa un libro bastante interesante llamado Pigmentocracias. Es un texto que trabajó el asunto en varios países, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México, para determinar cuánto influye el color de la piel, así en estricto sentido, el color de la piel en las oportunidades que las personas tienen para educarse, para obtener un trabajo, para tener representación política, en fin, para vivirse en sociedad. Pigmentocracias, el color de la piel. Ese es el tema de esta noche en Espiral. No se lo pierda. Comenzamos. Bueno, arrancamos con la discusión de este tema que es pues de lo más intrigante, déjenme plantearlo así, es que provocan mucho y les he pedido pues, a quienes han trabajado el tema, otros lo han combatido, otros están justamente en las políticas que los atienden y que lo desmantelan, sobre este asunto que han llamado pigmentocracia. El juego entre etnicidad, raza, en efecto color de piel, que va construyendo identidades de inclusión e identidades de exclusión. Les voy a pedir a quienes están aquí, como es tradición, que se presenten y vamos a comenzar con Regina. Regina Martínez, me da mucho gusto tenerte aquí en Espiral, Regina. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Soy Regina Martínez Casas, soy profesora investigadora en el CIESAS, el nombre largo de la institución es Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y empecé a trabajar en este tema por razones un poco tangenciales. Soy lingüista, además de antropóloga, y tengo muchos años estudiando la dinámica de las lenguas indígenas mexicanas y tratando de explicar por qué tienen tan poco valor y prestigio en nuestra sociedad, y entonces los jóvenes ya no quieren hablarlas, los padres no se las quieren enseñar a sus hijos. Y en esa coyuntura me invitaron a participar en una investigación que se adentrara en cómo se construyen los imaginarios nacionales, eso cómo repercute en las identidades, y entonces por qué tenemos identidades de prestigio e identidades con menos prestigio que condicionan discriminación y desigualdad. ¿Y el color de la piel influye en ese prestigio? Bueno, fue uno de los hallazgos de esta investigación a la que me invitaron Participas a en este libro, que es el que nos convoca el día de hoy, Pigmentocracias, etnicidad, raza y color en América Latina. Lo tiene aquí ante ustedes, y justamente es la provocación que hoy nos ha sentado aquí. Vamos a hablar del texto en el que tú participaste sobre México y donde también, junto con otros artículos, nos permite ver en América Latina cómo está la discusión. Te agradezco mucho, Regina, que estés aquí. Y nos acompaña Ricardo Bucio, usted lo conoce, él es el presidente de CONAPRED. Me da mucho gusto que estés aquí y te toca presentarte, Ricardo. Muchas gracias, ya me presentaste. El título nada más. En el trabajo en contra de la discriminación, mucho más en otros países que en México, y a nivel de Naciones Unidas, el tema de discriminación racial ha sido de los pioneros. Yo creo que además es el tipo de discriminación más conocido a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que con menos efecto ha sido el más atacado, ¿no? Hay otros temas de discriminación que han avanzado mucho más rápido. ¿Dirías tu discapacidad, edad, sexo? Género, por ejemplo, ¿no? Género que lleva mucho menos tiempo tratándose, pero ha tenido un desarrollo mucho más potente a nivel legislativo, de políticas. Este no, es un tema central. México acaba de cumplir 40 años de haber ratificado la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. La ratificamos en 75, y se supone que después de 40 años de tener una serie de obligaciones, la totalidad de las instituciones públicas sobre discriminación racial, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, tendríamos que haber cambiado la mirada
nacional sobre eso. Creo que apenas estamos entrando a una reflexión sobre ello, espero también a un debate y sin duda este texto y esta encuesta nos ayudan. Ahora es provocador no solamente hablar de discriminación racial o étnica, sino del poder del pigmento, ¿no? Que creo que sí es una forma interesante de plantearlo. Claro. Y me gustaría, a la luz de esta reflexión, Ricardo, aprovechar que estás aquí para hablar de esto, el poder del color de la piel. Olivia Gal, me da mucho gusto volverte a tener aquí en Espiral. No digo tu cargo para no cometer el mismo error, te toca presentarte. Muchas gracias, Ricardo. Me da mucho gusto también. Soy Olivia Gal, soy investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y ahora soy la coordinadora de una nueva red temática de investigación financiada por CONACYT que se llama Integra, Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina. Gaby es parte de esta red, espero que Regina se integre con nosotros y se vuelva integrante. Y a mí este tema me parece fundamental hace 20 años. Hace 20 años nos costó mucho poner este tema en el tapete, no era un tema aceptado. Siempre se nos decía en México, nuestro país es un país de discriminación de clase, es un país de discriminación cultural y étnica, pero el racismo o la discriminación racial, que tendríamos que ver cuál es la diferencia, en México no existe, eso no es verdad. México es un país mestizo, es un país que exalta el mestizaje como nuestra identidad nacional y por lo tanto no podemos ser racistas porque no partimos de la idea de que nuestra nación va a ser fuerte en su identidad y en su futuro porque está basada en sangres limpias. Y sin embargo, hemos descubierto, y este libro también es parte de todo el trabajo, un trabajo muy interesante, que seamos un país mestizo, mestizófilo, menos mestizo, menos mestizófilo, más exaltante del blanqueamiento, menos, pero en todos los países hay racismo, en México también y en América Latina, en distintas modalidades. Olivia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y también valdrá la pena sacar jugo con estas reflexiones, reconociendo lo que decías. Eres de las pioneras en la discusión. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gabriela, vienes de Lina, te toca ahora a ti presentarte. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con gente a la que admiro y respeto. Yo soy Gabriela Iturralde y actualmente colaboro con el Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural, que está en la Coordinación Nacional de Antropología de Lina. Nosotros, el trabajo sobre población afrodescendiente en México lleva también alrededor de 20 años desarrollándose de manera un poco vigorosa, no obstante sigue siendo un tema marginal, con muy poca gente dedicada a esto, y como podremos imaginarnos, el tema del color y del peso del color de la piel, del fenotipo, de ciertas características físicas, es un elemento sustancial, digamos, en la reflexión acerca de las negociaciones identitarias, de la posición que ocupa este grupo de población en estos imaginarios nacionales, que ocupa o no ocupa, ¿no? Más bien en México, que no ha ocupado, ¿no? Es, digamos, de alguna manera, las razones de la exclusión. Entonces me parece que este trabajo que presentan, que vamos a comentar ahora y sobre el que vamos a discutir, aporta elementos interesantes. No obstante, hay polémicas. Si uno piensa en color de la piel y América Latina, o México, perdón, en concreto México, muy rápido empezamos a construir justamente un imaginario donde se colocan los herederos de las poblaciones originarias y su color de piel. Y queda borrado o borrada la población afrodescendiente. Ignoramos que entidades como Jalisco llegó a tener en el siglo XIX 60% de su población afrodescendiente. Hoy es difícil encontrar esa población en Jalisco. O migró o acabaron con ella. Y no reconocemos la influencia que tiene en Veracruz, en Guerrero. Es de todos los pigmentos el más ignorado, al punto donde es probable que incluso de arranque con el análisis cometamos el error. Es que te agradezco mucho que estés aquí, Gabriela, para poner la discusión sobre esa identidad que ha sido fundamental para México, sin duda. A ver, arranco poniendo, digamos, en evidencia mi ignorancia frente al término. El color de la piel que da la genética o el fenotipo, yo recuerdo, según mis clases,
puede ser resignificado y construido en una identidad. Y en ese momento se convierte un tema étnico. Entonces, yo había oído, he manejado incluso, me atrevo a manejar el término etnocracia, pero no pigmentocracia. ¿Están inventando un término nuevo o hay una discusión o interesante que podemos tener aquí de entrada para definir qué es pigmentocracia y qué es etnocracia o, digamos, el gobierno de los grupos étnicos, para ponerlo, o la superioridad o prestigio de ciertos grupos étnicos en ciertas sociedades? Pero en México no se había utilizado hasta que introdujimos la discusión con este equipo multinacional, pero sí en otros países de América Latina. El término surge en Chile. El de pigmentocracia surge en Chile. Es a partir de la discusión de cómo está construida la sociedad chilena, que es una sociedad que ha tenido políticas de blanqueamiento muy agresivas, que surge el término y luego lo retoman académicos brasileños. Y es realmente en la discusión de cómo está conformada la sociedad brasileña que el término se vuelve particularmente útil para explicar discriminación y desigualdad. A ver, pigmentocracia es el poder del pigmento. Sí, incluso porque además en Brasil y a partir de que el término raza en América Latina es como de mal gusto, es mal visto, nos incomoda hablar de razas distintas, entonces, y lo vemos como una categoría más bien utilizada por los académicos en Estados Unidos, pero también es un término político en Estados Unidos, en América Latina. La raza es una forma de identidad muy poderosa. Muy poderosa, incluso, bueno, pues ahora el Black Power y cómo incluso llegan yo hablo incluso al poder. de población latina. Es la raza, ¿no? Pero como una categoría alterna precisamente las distinciones de tipo cultural que suelen ser asociadas con lo étnico. Entonces el color de piel se vuelve como un sinónimo para no hablar explícitamente de esta categoría que en América Latina y en otras latitudes es una categoría incómoda, porque finalmente aquí todos somos de raza mexicana, ¿no? ¿Cómo definen pigmentocracia? A mí me causa polémica no estoy convencida del término. No es un término con lo atribuyo necesariamente. La idea que me surge es la de un orden coherente, o sea, un orden total, todo coherente. Y me suena... Como aquellas, ¿te acuerdas de las listas de la colonia, no? Es que, el mestizo, el salta para atrás, el criollo, el tente en el aire. Eso era como muy rígido, ¿no? Sí, pero tampoco es una pigmentocracia. O sea, los cuadros de castas son apenas una fotografía, el efecto de las encuestas de hoy, de una realidad que existía. ¿Qué realidad existía? Una realidad de mestizaje. No del mestizaje de la ideología del finales del 19 o el 20. Convivencia, intercambio, matrimonios de mujeres afrodescendientes o mujeres negras con hombres españoles, de indígenas con negros. Eso existía ya para el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ese es son las castas que eran calidades en el periodo virreinal, ¿no? Y esto me suena a esta especie, a lo que tú mismo decías, un gobierno del colón. Y eso a mí me resulta un poco esquemático para la complejidad que alcanzo a ver. Podría ser un gobierno muy marcado por el color, ¿no? O sea, quienes estaban dentro del castillo lleno de beneficios, blancos, ¿no? Y luego las tonalidades de negritud iban marcando la diferencia. Claro, O sea, eso lo entiendo bien. Ahora, vamos a jugar con la categoría, dado que el libro lo puso, para que se sostenga. Color de piel tendría que ser igual a ingreso. O igual a representación en el poder político. Exacto. O igual a oportunidades. Entonces, lo que yo quiero preguntarles, voy con Olivia y con Ricardo, es si ustedes coincidirían que en México tomar el color de la piel y predecir más o menos el futuro de la persona a partir de la teoría de la piel da resultado en la investigación o en efecto les incomoda tanto como a Gabriela. Yo creo que tendríamos dos elementos para tratar de responder. Uno, la percepción. ¿Qué piensa la población? ¿Cuál es el efecto que tiene su tono de piel en relación a su posibilidad de desarrollo? A sus oportunidades de empleo, a sus oportunidades de un nivel de vida adecuado con todos los componentes que se tienen. Y sí hay una relación, la población hace una relación entre su tono de piel y su posibilidad de desarrollo. Eso sí lo hace, la encuesta
Nacional sobre Discriminación da muchos elementos de eso. De que la gente sí se siente excluida o incluida a partir de su color de piel. De que la gente siente que entre más morena es, tiene menos posibilidades de desarrollo. Las encuestas, la ENADIS 2010, la de 2005, dice eso. Eso, la de 2005 no, pero la de 2010 que aborda más en ese sentido, sí. Y la otra es lo que podemos tener en cuanto a índices, más bien ligados a marginación, a desarrollo y también a ingreso, a empleo, los datos que nos da, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que tienen que ver con grupos étnicos, Sí. que tienen que ver con población indígena y con población rural, en donde al menos con la población indígena, aunque no lo explicitan tal cual los estudios del PNUD, hay una relación directa con el tono de la piel. No tenemos aquí, como en otros países, en Noruega, por ejemplo, los grupos indígenas son más blancos que el resto de la población. Aquí no, aquí todos los grupos indígenas son morenos, no tenemos grupos blancos salvo los que llegaron para el proceso de blanqueamiento, ¿no? Los que fuimos trayendo y dando oportunidades para que ayudaran a blanquear al país. A ver, Olivia, voy a desafiar lo que planteaste en tu entrada. Yo soy de los que cree que la principal discriminación, quizá después de la de género, la colocaré en otro lugar, es la de clase. Y luego se puede añadir otras. Tú decías, demasiado tiempo pensando que es la de clase y tendríamos que poner a jugar con mayor peso, por ejemplo, esta. Color de piel, origen racial, etc. Me voy a corte y te pido que de regreso me digas qué pesa más a la hora de ser excluido. ¿Te excluye la clase? ¿Te excluye el color de la piel? Volvemos, seguimos en Espiral. De vuelta en Espiral, hablando de la pigmentocracia, el gobierno a partir del color de la piel. Y en fin, te provoco con lo que planteabas en el segmento anterior. La clase pesa mucho. Diríamos, no, pesa más el color de la piel. ¿Cuál de los dos elementos sientes que en la cultura mexicana tiene mayor juego a la hora de excluir? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que la primera, la discriminación que coloca a más gente en una situación de vulnerabilidad y exclusión es la de género. Yo creo que la segunda es la clase. Pero yo creo que en América Latina y en casi todas partes del mundo, la tercera sí tiene que ver con factores étnico-raciales y nacionales. Así juntas, étnico-raciales. Sí, étnico-raciales y nacionales. Vamos a incluir lo nacional ahí. Ahora, a mí no me gustaría hacer una jerarquización tan clara de que digamos, si es la clase lo que pesa más, entonces lo racial o lo de color de piel queda subordinado, o si es lo étnico lo que pesa más, lo de clase. O sea, yo creo que hay pero entender a la sociedad donde estás es bueno, constante. ¿no? O sea, si dijeras Sudáfrica durante la apartheid dirías, perdón, pero era de raza, era de color de piel. Sí, exacto. ¿No? Ahora, hay sociedades como la nuestra donde en efecto se mezclan variables. Exacto. Entonces, en efecto, yo creo que si tú hablas de pigmentocracia en Sudáfrica, en un momento determinado de la historia de Sudáfrica muy largo, es clarísimo. Si tú hablas de Estados Unidos en un momento determinado, sobre todo de la época de la esclavitud, etcétera, es clarísimo. Si tú hablas de sociedades como la mexicana, en donde tenemos que discutir si el mestizaje ha sido biológico realmente o si ha sido una construcción cultural nacional de identidad muy poderosa que ha penetrado muy fuertemente, o si ha sido las dos cosas, hasta dónde una, hasta dónde la otra. O un mito. Exacto, o un mito. ¿Cuál es el peso del color de piel? Ahora, desde mi punto de vista, los estudios que hacen análisis de discriminación de clase y o étnica, sí deberían también tomar en cuenta el factor de hasta qué punto la gente es discriminada también por no solo el tono de su piel, sino su fenotipo, ¿no? Pero sí creo que en nuestro país es difícil. Es decir, si tú tomas te voy a dar un ejemplo. Tengo un segundo. Sí. Distingue entre fenotipo y tono de la piel. Bueno, a ver, el color de piel es literalmente color de piel. Es la pigmentación. El pantone de la pintura te puede decir dónde estás. De tu piel. El fenotipo es el conjunto de rasgos físicos
de tu cara, de tu pelo, de tu estructura corporal, ¿no? Es el conjunto de rasgos que te presentan físicamente ante el otro que te mira. Bueno, entonces, claro, color de piel y fenotipo muchas veces se asocia, pero no es automático, ¿verdad? Bueno, pero sí me parece que es una variable que tenemos que poner en el tapete, que es indispensable ponerla en el tapete. Claro, ligándola con otras y haciendo los cruces pertinentes, pero que no debemos negarla. Ahora, una cosa muy rápida. Si tú tomaras una foto, porque vamos a hablar de pigmento, si tú tomas una foto, para decir algo, al Congreso mexicano, los diputados. El gabinete todavía es más preciso. O los gabinetes, pero bueno, y los senadores, vamos a decir. Hay una diferencia entre diputados y senadores. Sí, Bueno. los hay en Pantone. Y gabinete. Y gabinete y Suprema Corte de Justicia, vamos a decir así, ¿no? No, en Suprema Corte de Justicia no hay variación. Bueno, pero digamos, si tú tomas una fotografía, y ya lo hemos hecho, hay una estudiante mía trabajando eso, no necesariamente todos los que están en la más alta jerarquía, en todos los regímenes, vamos a decir, del siglo XX, no necesariamente todos son más blancos que los que están en cargos más bajos, no necesariamente, pero eso es la mera fotografía o sea, donde ves pigmento y fenotipo. Para entender bien quiénes son, tendrías que hacer un estudio, porque estamos hablando de quién está en el poder aquí, político, tendrías que hacer un estudio que cruzara variables de color de piel, fenotipo, clase social, origen. Y eso te explicaría mejor. Ahora, si vamos a los consejos de administración de las empresas, sí, bueno, ¿no? A ver, si vamos a las cámaras, al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o al Consejo Coordinador Empresarial, perdóname, pero te puedo asegurar que no estás ir tan lejos. Ahora, déjame tratar de aprovechar el texto que Regina nos plantea hoy, porque es un texto que se vuelve muy riguroso en su análisis. Es decir, cruza esas variables, pero esto cruza cómo el pigmento está influyendo en determinados resultados. Y uno en concreto que a mí me sorprende mucho del texto donde tú participaste, Regina, es el que tiene que ver con educación. O sea, parece que en efecto, cuán lejos vas en la educación sí tiene que ver con el color de piel. Eso le salió como una explicación muy robusta. ¿Estoy diciendo lo correcto? A ver, cuéntanos de esta variable. Bueno, además fue sorprendente porque en realidad no la estábamos buscando. Estábamos buscando esto que les comentaba yo al inicio, cómo se construyen estos imaginarios en 4 países de América Latina, además los 4 países que tienen población más numerosa y donde hay también diversidad étnica y racial evidente. ¿Que son Colombia? Colombia, Perú, Brasil y México, y ver qué sucedía al interior de cada país, pero luego también en el comparativo poder descubrir cosas que a lo mejor no son tan evidentes para los nacionales. Siempre los estudios comparativos te permiten enfocar cosas que de pronto a nosotros nos parecen ya muy naturalizadas, como este fenómeno del mestizaje y en México, que es realmente algo que nos parece ya inherente a la propia identidad mexicana. Y entonces empezamos a buscar cuáles de los indicadores que suelen usar los demógrafos para medir clase social eran los que se veían más afectados por las diferentes variables que estaban incluidas en este estudio sobre identidades, que tenían que ver con el origen de los padres, el color de la piel, qué idioma aprendieron los encuestados durante su infancia, y entonces empezamos a ver que donde casi todo se materializaba era en la expectativa de escolarizarse mucho o poco y después de insertarse en el mercado de trabajo de acuerdo a esa escolaridad. No es solo la escolaridad, sino eso como una materialización de la promesa de desarrollo a la que le ha apostado además el gobierno mexicano. México ha invertido mucho en su educación, apostándole a que la educación nos convierta en una sociedad más moderna y más equitativa. Entonces queríamos probar la hipótesis de hasta dónde efectivamente la escuela borraba diferencias, y lo que encontramos es que el problema es que las diferencias son las que están impidiendo que ciertos sectores se escolaricen a la misma velocidad que otros, pero además con el mismo grado de escolaridad, ciertas diferencias también impiden
que eso se refleje en cómo nos incorporamos al empleo. A ver, si entiendo bien, si eres afrodescendiente, tu posibilidad de tener un grado de escolaridad elevado es menor que si eres hijo, nieto, bisnieto de migrantes alemanes en México. O sea, eso marca claramente cómo te fue en la escuela. Ahí quiero regresar a dos cosas que decían Ricardo y Olivia. Me parece que hay que tener en mente un tema de percepción de quién se reconoce como afrodescendiente, como blanco, como mestizo, etcétera, pero no es un hecho dado. El nombre que le asignamos al color, a la pigmentación de la piel, no es un hecho dado objetivamente. Yo te veo blanca porque hay una construcción social que me dice eso que veo es blanco y eso que veo es negro y ahora llamamos afrodescendiente, ¿no? Bueno, entonces eso me parece que es un nivel importante de tenerlo en mente. La otra es la complejidad. Los afrodescendientes no pueden llegar a un nivel de doctorado y hacer un postdoctorado en el extranjero en este país, no solo por el color de su piel y por su fenotipo, sino porque, como bien lo decía algún colega de la UAM en un coloquio en el que estuvimos juntos, decía, la discriminación es un hecho social total y es percibido como un hecho social total. ¿Qué tanto de esa imposibilidad de llegar a la escuela y de escolarizarse es el color de la piel, es la clase, es el lugar de origen, es la exclusión por la región en la que vives? O sea, hay un conjunto de cosas. ¿Cuál pesa más? Difícil saberlo. El reto, tratar de saber cuál es la que en cierta circunstancia está pesando más. Pero a ver, aquí hay un hecho científicamente objetivo. Es decir, color de piel y expectativa materializada en educación y luego esa educación materializada en trabajo, parece que le salió una muy buena correlación. O sea, es bastante consistente. Sí es un hallazgo, ¿eh? Yo me hubiera supuesto otras cosas, que hubiera salido muy bien en representación política, por ejemplo, o en representación empresarial. Yo creo que científicamente objetivo podría ser si tuviéramos primero una división territorial mucho más clara en razón del tono de la piel, que hay mucho en Estados Unidos, ¿no? No solo por la segregación de ciertos grupos, sino por la división territorial. Allá puedes medir con la información sociodemográfica que existe cuál es el tono predominante por barrio. Y el tono predominante por barrio, tú puedes hacer el colorímetro también de los barrios de cada una de las ciudades y después hacer la relación del color de ese barrio con su grado de escolaridad y con su nivel socioeconómico, ¿no? Y entonces también meterte ya a otro tipo de cosas, como demandas que hay ante la Corte norteamericana de menores ingresos, de ingresos públicos para servicios en razón del tono más oscuro del barrio, ¿no? Eso en Estados Unidos hay la posibilidad de medir eso. Aquí no. Aquí no, Regina. Bueno, no, es que el censo, yo digo, no nos da esa posibilidad. Claro. O sea, ¿no? Lo que busca este trabajo es completar información que aportan otro tipo de encuestas. El censo no nos da esta posibilidad, ENADIS nos la da, pero con otro tipo de marco, tanto de diseño como de explicación, aquí con una muestra más pequeña, pero con más control en términos de a quiénes son a los que estamos encuestando, en dónde nacieron, quiénes eran sus padres, cuántos años estudiaron los padres, a qué se dedican. Entonces podemos establecer análisis más finos que nos permiten hacer inferencias, pero finalmente, y un marco explicativo sociohistórico también razonablemente amplio, que nos permite en algunos casos dar explicaciones más contundentes, en otros establecer hipótesis. ¿Qué hipótesis tenemos? A ver, déjenme poner en juego un par. Una que a mí me sorprende mucho, trabajo que otros investigadores han hecho, que al final de cuentas el Pantone, cuando uno va a una de las tiendas estas de pintura, pues ahí está el Pantone. El libro aquí tiene el Pantone. Normalmente las personas decimos que somos más blancas de lo que el Pantone en nuestra piel indica. A ver, ese sí es un hecho objetivo, ¿no? Es decir, nos quisiéramos ver más blancas de lo que somos. Bueno, y ENADIS lo muestra. Yo creo que cuestiones de deseabilidad. El deseo de tener un representante de tono blanco en su piel es mayor que tener a un representante, una representante popular de un tono oscuro.
Incluso ha habido candidaturas en este país que mueven casi con maquillaje su coloratura de piel para responder a esto. Entonces, yo les voy a pedir que se hagan un poco de la jerga académica y me den, por lo menos, aunque sean hipótesis, de manera más firme, sí o no importa el tono de la piel para obtener un trabajo, para obtener un cargo de representación, para obtener una beca, un puesto en la escuela. Me voy a corte y regresamos para que me respondan a estas preguntas. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Vámonos. De vuelta en Espiral, hablando de este término, pigmentocracia. Y bueno, les dejé la pregunta antes de irme a corte. ¿Importa o no importa? ¿Y para qué importa el color de la piel en la sociedad mexicana? Hipótesis, si las quieren, pero dichas con fuerza. Mira, a mí me parece que sí importa. Y me parece que sí tenemos que decir que importa. Y sí tenemos que darle un peso, no solamente en los estudios y en la academia, sino en cómo nos relacionamos unos con otros. O sea, el decir que en nuestra sociedad importa no es un camino para decir que estamos promoviendo el racismo, al revés. Es un camino para decir, estamos tomando en cuenta una variable que no se había querido tomar en cuenta y poniéndola en la mesa a ver qué tanta importancia tiene. Ahora, sí importa y sí creo que tenemos. Ahora, no es que importe de manera absoluta per se, ¿no? Sí importa, pero hay que hacer cruces con otras variables para entender cómo se comporta en distintas situaciones. ¿En qué ámbitos importa más? ¿En la política, en las oportunidades económicas, en las oportunidades educativas? Mira, uno de los hallazgos también que sobre el que teníamos cierta expectativa, pero no estábamos muy seguros de hacia dónde iba a ir, era en la elección de pareja. Preguntábamos si importaba el color de la piel o si importaba el origen étnico para la elección de pareja a los encuestados, pero también les preguntábamos en relación con sus hijos. Y encontramos que a un porcentaje significativo de nuestros encuestados les pareció importante que sus hijos se casaran con personas de tez más clara o que no hablaran una lengua indígena, independientemente de si ellos la hablaban o no, o independientemente de su color de piel. ¿Qué explicación daba? Sí hay esta idea de una frase que además es muy de las conversaciones familiares, coloquiales en México, la idea de mejorar la raza. Y bueno, en México es interesante y nos encontramos en los resultados de Perla que además efectivamente se debe a factores multifactoriales. Está condicionada por diferentes factores y tiene que ver con la idea de que se mejora la raza si se va más años a la escuela, pero también se mejora la raza si uno contrae nupcias con alguien o se empareja con alguien que tiene la piel más clara. En las quejas que van a dar a CONAPRED, ¿qué tanto pesa la discriminación por el color de piel? Nada más déjame seguir con la idea de Regina. Yo creo que hay un proceso de blancamiento que va ligado al nivel socioeconómico y al nivel educativo. Sí. ¿No? Aunque no te cambie el tono de la piel, pareces más blanco si tienes mayor nivel educativo, mayor nivel socioeconómico. Deja de pesar el tono de la piel en relación a la posibilidad de tener restricción en oportunidades, no solo en este tipo de discriminación, también en otras. Por ejemplo, personas, hombres homosexuales, pobres, sufren discriminación, y eso lo dicen claramente. Discriminación es restricción en el empleo, restricción en maltrato en los servicios públicos, restricción en la educación. Hombres homosexuales con recursos no sufren discriminación, sufren rechazo, ¿no? Pero no tienen negación de servicios, ni negación en el empleo, ni negación en educación. Yo creo que eso mismo sucede también con el tono de piel ligado al nivel socioeconómico y ligado al nivel educativo. Ahora, yendo al tema de las quejas, prácticamente por este tema no se presentan quejas. Nadie dice, me trataron mal porque soy afrodescendiente, porque... son algunas, cuando son por afrodescendencia, son la mayoría de personas extranjeras, no son de afromexicanos, ¿no? Y ligadas al tono de piel prácticamente no recibimos. Ahora, esto es así porque no hay conciencia de que hay discriminación por el tono de la piel, o punto, porque no hay discriminación por el tono de la piel. Y hablo de diferencia, tener conciencia a no tenerla. Yo creo que no hay conciencia, o que
Bueno, por un lado no hay conciencia y por otra parte es que asumir esa conciencia es asumir la pertenencia a una identidad fuertemente estigmatizada, ¿no? Porque poner en cuestión estas cosas no significa que esto sea el paraíso, ¿no? Decir que es complejo no es el paraíso. Efectivamente, y como decía Ricardo, hay una aspiración de ser más rico, más educado, más blanco, más güera. Habría que hacer una encuesta. ¿Cuánto tinte para aclararse el pelo se vende en México, ¿no? Por ejemplo, ese es otro. No, por supuesto que hay. Sí, no y maquillaje. Al tono de las personas, ¿no? Pero por supuesto, es un problema de decir, está naturalizado, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, yo soy negrito, a lo mejor me trató mal por negrito, ¿no? Pero no se asume, no se conocen en los lugares más apartados los mecanismos, las posibilidades que hay. No es que no haya, y eso sí creo que tiene que ser muy, déjame muy claro, voltearlo. ¿no? Sí, tú hablabas del siglo XIX o Estados Unidos. A ver, las revistas de 1950 en Estados Unidos era Marilyn Monroe, el niño Gerber, Ken, el novio de Barbie. En fin. Hoy uno revisa esas revistas y la diversidad étnica es clara. México, ¿no? Pero México, esas revistas de los años 50 son hoy las revistas de sociales y son hoy la mayoría de las telenovelas. Sí, sí. A ver, te lo pongo de este otro lado. Exacto. ¿no? Hay un video que se está en fabricación desde hace un buen rato que todavía no han sacado, que se va a llamar Pigmentocracias, precisamente, y que está analizando, entre otras cosas, qué pasa en los medios. Bueno, hay publicistas que han sido contratados por empresas mexicanas que quieren vender productos o por empresas transnacionales que quieren vender al mercado mexicano, que han tratado de hacer publicidad en televisión, por ejemplo, con personas de fenotipos mucho menos occidentalizados, que yo soy totalmente Palacio, ¿no? Que además yo soy totalmente Palacio, hasta habla en inglés en la televisión, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando hacen los estudios de mercado no venden. Y no necesariamente porque los empresarios no quieran que se introduzca el fenotipo mexicano, mestizo, mesoamericano, como ¿no? en los anuncios, sino porque cuando hacen los estudios de mercado no venden. Entonces, regresan a los fenotipos occidentalizados, ¿no? Entonces, no es nada más un problema de que los del poder quieren que se mantengan esos fenotipos en la publicidad. Es también una cuestión aspiracional del público que mira la publicidad y que compra los productos, que a pesar de la historia, el mito, lo que tú quieras del mestizaje, sí tiene como cuestión aspiracional el ser más blanco. Y tú hablabas hace un momento de la cuestión de los candidatos, por ejemplo. Cuando López Obrador era jefe de gobierno y toda la época del desafuero, había una campaña clarísima contra él, de opositores políticos, si no mal recuerdo, más bien panistas, de que era indio, era un indio y era un naco, ¿no? Y ponían su fenotipo. Yo me acuerdo cuando Ebrard subió como jefe de gobierno, Le Figaro, el periódico francés de derecha, dijo, ¡qué maravilla! No solamente va a ser un candidato más democrático, sino es blanco. Bueno, cuando Josefina Vázquez Mota quiso ser presidenta en las últimas elecciones, fue clarísimo, digamos, para los que además trabajan estos temas, cómo su imagen se la construyeron fenotípicamente, blanqueando su tono de piel cada vez más. Bueno, no funcionó, entre otras cosas que no le funcionaron. Pero digamos, sí es un tema que juega en la política. Ricardo, es una pregunta muy difícil la que te voy a poner porque lo viviste en funciones. Yo recuerdo haber escuchado a personas próximas al círculo de Felipe Calderón denunciando discriminación contra el secretario Blake. Decían, algo pasa que no están respetando al secretario Blake por su tono de piel, que era mucho más moreno, ha sido los secretarios de gobernación más morenos que ha tenido el país. A ver, no te estoy preguntando si era cierto o no. Lo que te pregunto es si lo escuchaste, si lo llegaste a escuchar. No, pero lo vi. Ah, lo viste. O sea, yo lo vi en eventos donde los secretarios de gobernación son siempre, los de Hacienda, los cancilleres son siempre muy rodeados. Yo llegué a ver al secretario Blake 3 o 4 veces solo. Solo. Nadie iba a saludarlo, ¿no?
Y yo creo, no sé si es solamente por esta situación, pero me parece que hay un trato diferenciado. Ahorita que hablaban de esta cuestión aspiracional, tú recordarás este artículo de Nexos que sacó hace como un año y poco, que se llamó ¿Quién no es quién?, en donde hicieron un conteo simplemente del número de rostros y el color de los rostros que salen en las revistas de sociales y en las secciones de sociales de los periódicos. Tomaron como 6 o 7 y una semana contaron todos, ¿no? En promedio, 99% de los rostros son blancos. 1% parejo era moreno. Y además las personas morenas que salían, la mitad de ellas no tenían nombre. Son las únicas que aparecían sin nombre. ¿Es que estaban sirviendo los platos o estaban Sí, atendiendo? se sirvieron dulces típicos, entonces una señora morena. El torero X y su cuadrilla, los de la cuadrilla moreno son los que no tenían nombre. Sí, hay una, bueno, y eso, nada más para completar el dato, una de esas revistas en donde más se vende es en el municipio de Nezahualcóyotl, a nivel nacional, ¿no? Sí hay un efecto de la deseabilidad. Les pregunto por la contradicción que me despierta el otro lado de la moneda. Este año es el año de México en Inglaterra. Muchas veces hemos hecho un gran esfuerzo por promover en otros países la cultura mexicana. Sería difícil promoverla con cualquiera de las actrices de la telenovela con la que estoy compitiendo en este horario, ¿no? Claramente. Normalmente va a ser la belleza oaxaqueña, ¿no? La belleza indígena mexicana, la que se presume justamente esa proyección nacional. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Para promover la aspiración máxima aquí ponemos al fenotipo, decías occidental, yo diría sueco, ¿no? Y luego para promovernos allá ponemos la belleza oaxaqueña, zapoteca o yaqui, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos conforme nos va en el escenario, en la fiesta? Bueno, fíjate que uno de los resultados también más interesantes de esta investigación fue precisamente esta contradicción dentro del imaginario nacional mexicano, donde por un lado nos sentimos sumamente orgullosos de este acervo cultural que representa el provenir de una serie de culturas indígenas de las que hemos abrevado y nos gusta la comida y la manera de vestir y la música y otras manifestaciones culturales, pero al mismo tiempo exaltamos valores europeos vinculados, entre otros, al color de la piel. Y es una especie de discurso que pareciera irreconciliable, pero por alguna razón que todavía no podemos explicar en un estudio como este, en el imaginario nacional mexicano coexisten ambos y pareciera que están de alguna manera equilibrándose y sacando uno u otro en función de qué es lo que en ese momento queremos destacar más. Me parece jugador de póker, ahora tengo el as de diamantes, en fin. Sí hay una contradicción ahí que no alcanzo a explicarme. Y para cierre, sí les pido que me ayuden a enfrentarnos al mito del mestizo. O sea, la versión simple de nuestra identidad, bien plasmada por Diego Rivera en sus murales, sí, es que provenimos de un español blanco, pero bien malo, claro, y de una indígena buena, pero bien discriminada. Y en esa conjunción de la Malinche y Hernán Cortés surgió el mestizo. Todo lo que se parezca al mestizo es mexicano, lo demás no es pigmentocracia, sino degradaciones. La verdad es que con este mito nos fuimos todo el siglo XX y no hemos hecho más que imponerlo a tal punto en que no provocamos más que discriminación. ¿No es momento de deshacernos del mito del mestizo? Es decir, así como hablas de pigmentocracias en plural, ¿es hablar de identidades y de diversidades en este país? Pregunto. Sí, yo creo que, como dice Regina, la mestizofilia, o sea, el amor por la idea de que somos un país mestizo. Gamio. Y antes, la raza cósmica. y desde Mora, desde el siglo XIX. El amor por esa idea es un amor esquizofrénico. Y México ha crecido en esa esquizofrenia. O sea, doble lenguaje. Dirías. Sí, doble lenguaje. Alguien me pidió que no utilice aquí la palabra esquizofrénico porque no es precisa. Bueno, entonces, perdón. de doble lenguaje. Sí, ok, está bien. Y hemos crecido con eso y yo creo que seguimos en eso y no hemos logrado salir de eso. Y nos cuesta mucho trabajo. Ahora, ¿cómo salir de eso? Yo creo que sí es verdad, la ideología del mestizaje
en México ha sido excluyente de la diversidad. No solo de la diversidad étnico-racial de los otros de dentro, sobre todo los indígenas y los afrodescendientes, sino también excluyente de la diversidad de los que vienen de fuera, porque no hemos sido un país de migración, inmigración. México no es un país de inmigración. Hay estudios muy serios ya de que el siglo XX ha sido un país cerrado a la inmigración, con el argumento central de que los inmigrantes en muchos momentos en el 20, son... ¿no? El 19 fue profundamente. Sí, pero en el 20. Chinos, en el 20, griegos. En el 20, después del 33, Chinos de 1933, Sí. con el argumento de que los extranjeros que tocan a nuestras puertas, muchísimos, 27 pueblos, nacionalidades, religiones, color de piel, etcétera, no son asimilables a nuestro mestizaje. Exacto. Entonces, nuestra mestizofilia ha sido muy excluyente. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, supuestamente las leyes de la multiculturalidad y la práctica de la multiculturalidad debería caminar hacia transformar eso. El problema es que por el momento están en la ley y en el papel. Y además hablan de multiculturalidad y todavía no incluyen interculturalidad, que es un término que debemos incluir en los países postcoloniales. Que da cuenta no solo de la diversidad, sino de la desigualdad entre las diversidades. Pero mientras esto no avance y mientras no lo reconozcamos en la día a día de nuestra vida, en las relaciones entre los distintos, étnica, racial, Genérico, clasemente, sexual, generamiento, hablando, mientras esto no entre en la práctica y las leyes no aterricen y además no se bloquee la aplicación de las leyes, que ya existen, pero que se bloquea en la práctica de los día a día, tribunales, etcétera, es difícil que acabemos con esta herencia. Conclusiones, Regina, tienes un minuto. Sí, bueno, quería nada más cerrar con otros dos de los resultados de la investigación que de alguna manera ilustran esta aparente contradicción que permea el imaginario nacional mexicano. Y es que de los 4 países en los que se aplicó la encuesta, México es el que menos apoya políticas a favor de el multiculturalismo, pero es el segundo país que más apoya políticas contra la discriminación. Okay. Entonces, hay esta especie como de, bueno, sí, tampoco estamos muy de acuerdo en que, por ejemplo, los indígenas tengan control sobre sus territorios, pero no queremos tratar mal a la gente. Entonces, en esta contradicción es que yo creo que todavía no podemos terminar de resolver cómo nos estamos percibiendo como país. Camila, conclusiones. Creo que es importante pensar en poner este tema en la mesa, pensar en desmontar el mito del mestizaje con una atención, con un cuidado. Aprender a vivir en lo diverso, con lo diverso, respetar lo diverso no significa reforzar ideas de identidades esenciales y de pertenencias esenciales y la separación de los grupos, ¿no? Creo que ahí es un frágil equilibrio el que hay ahí y creo que la educación tiene todo que decir ahí. Y esa es otra de nuestras grandes tareas pendientes en este país, que es educar a los niños y las niñas, a los jóvenes, en el respeto a la diversidad, en la vivencia, digamos, festiva, en la vivencia, ¿cómo no encuentro el término de decirlo? De la diversidad, ¿no? En lo que tenemos, gozosa de la diversidad, lo que poniendo en común lo que es en común y respetando lo que nos hace distintos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ricardo Bucio, cierras el programa. Uno es que nos falta mucha información. Creo que México, pese a que ciertamente ha sido un país cerrado a la inmigración, y hay países que pueden tener 20, 25% de su población que nació en otros países, nosotros tenemos aproximadamente el 1%. De cualquier manera tenemos una representación muy amplia. Aquí tenemos grupos Amish, tenemos una comunidad musulmana creciente, tenemos Kikapús, tenemos mormones, menonitas, tenemos hindúes, tenemos sirios, tenemos chinos. Hay grupos por todas las entidades federativas. Eso es una riqueza enorme que se conoce muy poco, incluso en los territorios en donde viven. Y la segunda es, yo creo que hay un tema positivo en la propia percepción social, vía la encuesta nacional de discriminación, es que cada vez reconocemos más diversidad. Eso sí, la idea del México único, con una serie de características, está dejando de ser.
los jóvenes reconocen, los adolescentes, cada día más la diversidad sexual, cultural, religiosa y también étnico-racial, pero no la igualdad, ¿no? Somos distintos, pero no iguales. Le agradezco muchísimo a quienes me acompañaron esta noche, esta plática. La verdad es que gracias por traernos el libro a México. Esperemos que esté traducido en español pronto. No, yo porque también espero. es muy un pronto texto esté. que vale la pena leer, pero que nos lanza una pregunta esencial. ¿Qué tanto nos afecta a cada uno nuestro color de la piel? ¿Qué tanto nos afecta el color de la piel del otro? ¿Somos injustos a la hora de tratarnos y de tratar al otro a partir del color de la piel? Son preguntas que solamente cada quien se puede responder y que en la respuesta está también la posibilidad de explicar si la pigmentocracia existe o no alrededor nuestro. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, mismo horario, aquí en su canal 11.